¿Cómo podemos utilizar las variables y los tipos de datos para programar nuestros proyectos? En la programación, cada pieza de código es esencial para el funcionamiento del programa completo. Las variables nos permiten almacenar y manipular información en un programa, y conocer los diferentes tipos de datos disponibles nos ayudarán a tomar decisiones más informadas en nuestro código. En el mundo de la robótica, estos conceptos son igualmente importantes para la creación de robots y sistemas automatizados. Primero, es importante entender qué son las variables en programación. Las variables son espacios de memoria reservados para almacenar y manipular datos de manera dinámica. Esto significa que los datos pueden cambiar durante la ejecución del programa y su valor puede ser utilizado en diferentes partes del código. A modo de ejemplo, las variables se utilizan para almacenar valores de sensores, como la distancia recorrida por un robot o la cantidad de luz que se detecta. Se hace la aclaración que existen dos tipos principales de variables en programación, llamados variables globales y locales. Las variables globales son aquellas que se declaran fuera de cualquier función o bloque de código en un programa. Estas variables son accesibles desde cualquier lugar del programa, lo que significa que se pueden utilizar y modificar en cualquier parte de este. Las variables globales suelen utilizarse para almacenar datos que deben ser compartidos por varias partes del programa, como configuraciones o datos que deben persistir durante toda la ejecución del programa. Sin embargo, el uso excesivo de variables globales pueden hacer que un programa sea difícil de entender y mantener, ya que cualquier parte del programa puede modificar su valor. Por lo tanto, es importante utilizar variables globales con moderación y asegurarse de que sus valores se modifiquen solo cuando sean necesarios. Las variables locales son aquellas que se declaran dentro de una función o bloque de código en un programa. Estas variables son accesibles dentro de la función o bloque en el que se declaran y se elimina de la memoria una vez que se complete la función o bloque. Las variables locales suelen utilizarse para almacenar datos temporales que solo son necesarios dentro de una función o bloque de código específico. El uso de variables locales ayudan a mantener el código limpio y organizado, ya que evita la posibilidad de que otras partes del programa modifiquen su valor. Además, las variables locales pueden tener el mismo nombre que las variables globales, lo que permite a los programadores crear una nueva variable con el mismo nombre sin afectar las variables globales existentes. Por otro lado, los tipos de datos son categorías en las que se clasifican los diferentes valores que se pueden almacenar en una variable. En programación, los tipos de datos pueden ser simples o estructurados. Los tipos de datos simples son aquellos que contienen un solo valor, como números enteros, decimales, caracteres o booleanos. Estos datos se almacenan en variables y se pueden manipular mediante operaciones aritméticas y lógicas. Por ejemplo, una variable que almacena un número entero se puede sumar, restar, multiplicar y dividir con otras variables del mismo tipo. Por otro lado, los tipos de datos estructurados son aquellos que contienen múltiples valores. Entre los tipos de datos estructurados más comunes se encuentran las listas, arreglos, archivos y objetos. Las listas y los arreglos se utilizan para almacenar conjuntos de datos del mismo tipo, como una lista de números enteros o un arreglo de caracteres. Estos datos se pueden manipular utilizando operaciones específicas para listas y arreglos, como agregar o eliminar elementos, buscar elementos, ordenar las listas o el arreglo, entre otros. Para finalizar, diremos que las variables y los tipos de datos son conceptos fundamentales en la programación que permiten almacenar y manipular información en un programa. Las variables nos permiten asignar y reasignar valores a un nombre para ser utilizados en el código, mientras que los tipos de datos definen la naturaleza y el rango de los valores que pueden ser almacenados en una variable. Es importante entender los diferentes tipos de datos y cómo se utilizan en la programación para poder escribir programas efectivos y eficientes.